Buenos días con todos, estimados participantes. Nos encontramos presentes todos los servidores de la DRE, GRE y UGEL que realizan funciones vinculadas a la supervisión de instituciones educativas privadas de educación básica. Todas aquellas que cuentan con al menos una IE privada en su competencia territorial. Bienvenidos a nuestra asistencia técnica articulada que trata acerca de la obligación de la institución educativa privada de trasladar información a los padres de familia y usuarios respecto del numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. Les brindo el saludo y la cordial bienvenida a nombre de nuestra coordinadora de articulación con instituciones educativas privadas, la doctora Fiorella Marto Soto. Esta asistencia técnica se encuentra a cargo del equipo de especialistas de la coordinación de articulación con instituciones privadas. El día de hoy contamos con los siguientes especialistas. Marilyn Paxi, articuladora de la estrategia de supervisión, abogada del equipo. Marco Obregón, el especialista legal, de igual manera, abogado del equipo. Gabriela Tejada, especialista legal, de igual manera abogada. Y Marisela Fiestas, especialista pedagógica, maestra perteneciente a nuestro equipo. Muy bien, estimados participantes. Para iniciar nuestra asistencia técnica, tenemos que establecer nuestros acuerdos de convivencia. En primer lugar, tenemos que renombrarnos, colocar nuestro apellido, nombre y la región a la cual pertenecemos. En segundo lugar, encender la cámara cada vez que sea requerido, mantener, por favor, en silencio los micrófonos, cuidemos esto, por favor, porque a veces se filtran sonidos, conversaciones no pertinentes a la asistencia técnica. Les rogamos que tengan cuidado si estamos conectados de algún móvil. Asimismo, les pedimos encarecidamente que llenen el formulario para llevar la asistencia a este evento y también para que puedan acceder al material cuando les indiquemos, necesitamos que por favor llenen la encuesta de satisfacción. Se va a estar colocando en el chat los vínculos para poder acceder tanto a la asistencia como a la encuesta de satisfacción. Por otro lado, quiero que en este día especialmente pongamos atención a una actividad especial que vamos a tener al final de la misma, ¿no? De esta asistencia técnica. Se les va a dar acceso al final a un cuestionario sencillo que nos permitirá medir el nivel de comprensión de las temáticas desarrolladas. Para resolver este cuestionario, se les dará 15 minutos, los cuales ustedes podrán aprovechar para responder las 5 preguntas que les estamos planteando. Asimismo, les solicito también que si tuvieran preguntas, las hagan inmediatamente, ¿no? Les sea posible, debido a que el tiempo designado para esta asistencia técnica es corto, es justo, y solo responderemos a las 10 primeras preguntas. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica y el día de hoy le damos pase a nuestra especialista legal, nuestra articuladora de la estrategia, la doctora Marilyn Paxi Muñoz. Muy bien, estimada Marilyn, adelante, por favor. Okay. ¿Cómo están? Buenos días con todo. Como dijo Isabel, mi nombre es Marilyn. Y bueno, en esta oportunidad, la coordinación de articulación con instituciones educativas privadas, vamos a brindarle la asistencia técnica respecto al tema de la obligación de traslado de información de la IE privada al usuario del servicio educativo. Como ustedes saben, esas obligaciones, ¿no? Específicamente las que vamos a relatar hoy, están determinadas en el numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 26549. ¿Ok? Seguimos, por favor, eh, con la siguiente PPT. Ok, gracias.
Entonces, la presente asistencia técnica tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las UGEL y las DRE, o las que hagan sus veces, ya que en algunas regiones se denomina Gerencia Regional de Educación, respecto a las obligaciones de las IE privadas de trasladar información a los usuarios del servicio educativo de educación básica. Siguiente, por favor. En la presente asistencia técnica vamos a desarrollar las siguientes 5 temáticas, en la cual vamos a empezar con el marco normativo y continuaremos con las competencias tanto de la GRE, de la DRE y la UGEL, y también vamos a ver lo que corresponde netamente a la obligación del traslado de información de las IE privadas, que corresponde, como anteriormente dije, al numeral 14.1 de la ley. Y también vamos a presentar en el tema 4 los resultados de las acciones de seguimiento ejecutadas en el año 2023. Como ustedes saben, o de repente nos apoyaron en la ejecución de ese plan de monitoreo, que justamente era el plan de monitoreo 72. Y finalmente vamos a hacer la dinámica de retroalimentación, que justamente Isabel comentó, que es este pequeño quiz de 5 preguntas, para lo cual les pido por favor, no son preguntas rebuscadas, no se preocupen, son preguntas en las cuales nosotros vamos a poder medir que ustedes hayan entendido el objetivo justamente de esta asistencia técnica. Eh, eh, la si- la- el caso justamente es que em, podamos, ¿no? Brindar un servicio adecuado, ¿no? A nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces, bajo ese aspecto, ya Isabelita comentó cuál va a ser el protocolo. Sin embargo, cuando empecemos esta última dinámica, vamos a ser más puntuales, ¿ok? Entonces, nuevamente, les pido la atención correspondiente para que podamos cumplir con esta dinámica de retroalimentación. Ok. Para esto, por favor, para seguir, quiero que me confirmen, por favor, si es que el audio es correcto o si requieren que el audio sea un poco más alto. Sí se escucha bien, Marilyn. Ok, ok, muchísimas gracias. Entonces, seguimos, por favor, con la siguiente PPT. Bueno, como indiqué, vamos a empezar. Gracias, gracias, Bernardo. Vamos a empezar con el marco normativo. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, como ustedes tienen conocimiento, el sector educación está regulado mediante normas y reglamentos, las cuales especificamos justamente en esta primera lámina. Tenemos a eh, la ley 2804, que como ustedes conocen es la Ley General de Educación, la cual establece los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano. También determina las atribuciones, las obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Dicha ley cuenta con un reglamento, ¿no? El cual justamente es el Decreto Supremo 011-2022-ED, el cual fue modificado mediante Decreto Supremo 007-2021-MINED. También contamos específicamente respecto a instituciones educativas privadas a la ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados, el cual justamente regula la actividad de los centros y programas educativos privados relacionados con la educación básica. Para este sentido, esta norma fue modificada con el decreto de urgencia número 02-2020, en el cual justamente se realiza la modificación de este numeral 14.1, la cual es sucesivamente vamos a detallar. Consecuentemente, dicha ley tiene que contar con su reglamento, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo 05 2023, MINED. Ok, siguiente, por favor.
Entonces vamos a trabajar lo que corresponde a las competencias de la DRE y LUGEL. Es muy importante determinar estas competencias ya que justamente vamos a conocer, de acuerdo a lo que señala la norma, lo que establece, cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de estos, de tanto de la DRE como de LUGEL. La siguiente, por favor. Gracias. Em, Empezamos con las competencias de las DRE o las que haga sus veces. Como antes había dicho, en algunas regiones se denominan gerencias regionales de educación, que justamente es asegurar los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual va a coordinar con la SUGEL, que cuenta dentro de su campo territorial o dentro de su jurisdicción. También tiene la competencia de orientar y supervisar el acompañamiento y monitoreo que efectúa en la SUGEL en las instituciones educativas privadas. ¿Okay? Ellos van a supervisar y orientar no solamente el tema en la supervisión, también pueden aportar en tema normativo. La idea es que justamente sea eh, un apoyo el mejoramiento de la calidad de educación de las instituciones educativas privadas, las cuales están establecidas en el decreto 0011-2012, que es justamente el reglamento de la Ley de Educación. Y también es la encargada o competente para supervisar y evaluar la gestión de la SUGEL a su cargo, ¿no? A efectos de mejorar la continuidad y sus procesos de servicio, la cual también está establecida en el marco del reglamento de la Ley General de Educación. Seguimos, por favor. Ok, entonces continuamos con las competencias del UGEL. Justamente es la parte neurálgica de la supervisión, como ustedes saben, ¿no? Que es justamente la competencia principal, que es supervisar y evaluar la gestión de la institución educativa privada. Entonces quedamos claros que eh, el órgano que es competente para la supervisión directa y la evaluación de la gestión del servicio educativo que presta la institución educativa es justamente la UGEL, así como supervisar los servicios educativos de educación básica de gestión privada a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias correspondientes a través del procedimiento que establece el reglamento de IE privadas, que justamente es el reglamento 00, el reglamento, ¿no?, de las instituciones educativas privadas, perdón. Entonces, siguiente, por favor. Aquí vamos a determinar o vamos a darle un gráfico, como ustedes pueden visualizar, de lo que corresponde al desarrollo de la actividad de supervisión, ¿no? Como ustedes saben, la UGELES, dentro del personal, ¿no?, tan, nombrado, asignado, o contratado, cuentan con supervisores, ¿no? En este caso, estos supervisores, los que inician justamente a pedido, ¿no?, en función a una denuncia, o también lo pueden hacer a iniciativa propia, las cuales se denominan de oficio, las cuales van a ejecutar las diligencias de supervisión. ¿Ok? Generalmente el supervisor se comunica con el director o el promotor, o pueden hacer la visita in situ de la institución educativa privada en función a la denuncia o queja o situación que se ha determinado en el momento. Este supervisor va a elaborar este informe, ¿no?, de supervisión, en el cual va a brindar, ¿no?, o va a dejar constancia de los hechos que se ha acontecido, y en función a ello va a determinar recomendaciones, ¿no? Una de estas recomendaciones puede ser justamente la determinación de sanciones, infracciones, ya pues, toda vez que en su momento, al hacer las investigaciones correspondientes, ha determinado una infracción. Entonces, bajo eso puede recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, en los cuales justamente lo presenta ante la autoridad supervisora, perdón,
quien va nuevamente a quien va a evaluar los indicios no encontrados por el supervisor y puede atender la recomendación de inicio de paz o puede archivar. ¿Okay? Bajo ese aspecto se desarrolla ya el informe de la autoridad supervisora y ya correría a la autoridad instructora evaluar y decidir el inicio de. ¿Ok? Entonces, bajo ese aspecto, también queremos dejar claro que podríamos pasar a la siguiente PPT, por favor. Que tenemos puntos importantes que debemos determinar, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, en este primer punto, determinar que tanto la UGEL como la DRE tienen competencias en función de supervisar, ¿no? De que las instituciones educativas privadas cumplan con las obligaciones que están determinadas en la ley, tanto en la ley como en su reglamento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el órgano competente para hacer esta supervisión directa con la institución educativa privada? Son las UGEL. Y para lo cual tienen designados a supervisores quienes se van a encargar de realizar o iniciar las acciones de supervisión con la institución educativa. Puede ser tanto de oficio o puede ser en función a una queja o una denuncia que le haya llegado al UGEL por los medios que pueda hacer, tanto presencial, virtual, ustedes, o como vuelvo a repetir, puede ser de oficio a este conocimiento directo de la UGEL. Ok, en ese sentido vamos a seguir con el siguiente tema y que le daré pase y el micro a mi compañero Marco Obregón, quien también es especialista legal de nuestra coordinación y dará o especificará en detalle lo que corresponde al numeral 14.1, que es el objetivo de esta asistencia técnica. Gracias. Muchas gracias por el pase, estimada Marilyn Paxi. Bueno, me presento, mi nombre es Marco Antonio Obregón Valenzuela, especialista legal de la Dirección de Gestión Escolar, y yo voy a exponer en cuanto a este tema 3 relacionado con la obligación de traslado de información de las instituciones educativas privadas, y para ello también me voy a apoyar con la especialista Marisela Fiestas. A ver, en primer lugar debemos tener en cuenta, como bien lo comentaba Marilyn Paxi, que las instituciones educativas privadas de educación básica tienen la obligación de proporcionar o brindar determinada información importante a los usuarios del servicio educativo, a los padres de familia, a efectos de que tomen conocimiento de dicha información, que le va a ser de mucha importancia tenerlas en consideración. Entonces, existe esta obligación por parte de las instituciones educativas privadas de proporcionar o brindar determinada información a los usuarios del servicio educativo. Entonces, ¿cuáles son estas informaciones que tienen que proporcionarse necesaria u obligatoriamente a los usuarios del servicio educativo? Lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. En ese sentido, por mandato expreso del numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados, la institución educativa privada se encuentra obligada a brindar a los usuarios del servicio educativo en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito en un plazo no menor de 30 días calendario antes de que se inicie el proceso de matrícula de cada año lectivo o periodo promocional, como mínimo la información que se va a detallar en cada uno de los literales. Entonces existe una obligación de la institución educativa privada de brindar a los usuarios del servicio educativo en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito determinada información. ¿Y hasta cuándo lo debe de proporcionar? ¿Cuál es el plazo para ello? El plazo es de no menor de 30 días calendario antes de que se inicie el proceso de matrícula de cada año lectivo o periodo promocional. Entonces, debemos de tener en cuenta de que es importante verificar que las instituciones educativas privadas cumplan con informar a los usuarios del servicio educativo sobre el servicio a prestar.
En atención a ello, debemos tener también en consideración de que hay un conglomerado de información que se encuentran regulado en este numeral 14.1 de la Ley de los Centros Educativos Privados, que debe ser necesariamente proporcionado a los usuarios del servicio educativo por parte de las instituciones educativas privadas de educación básica. Entonces, ¿cuáles son estas informaciones? En primer lugar, que es el literal A del numeral 14.1 de la Ley de los Centros Educativos Privados, es el reglamento interno actualizado. Entonces, las instituciones educativas privadas tienen la obligación de proporcionar a los padres de familia, a los usuarios del servicio educativo, el reglamento interno actualizado. El reglamento interno es el instrumento de gestión que regula la organización y funcionamiento integral de la institución educativa privada. Su evaluación y actualización es anual y puede ser revisado y reajustado periódicamente. Entonces, esta información o este documento, este instrumento de gestión, tiene que ser necesaria u obligatoriamente proporcionado o brindado por parte de la institución educativa privada a los usuarios del servicio educativo. Este reglamento interno, la cual, como comentaba ahora, regula la organización y funcionamiento integral de la institución educativa privada. Entonces es vital, es fundamental que las instituciones educativas privadas proporcionen o brinden esta información, este instrumento de gestión, este reglamento interno actualizado a los usuarios del servicio educativo. Siguiente, por favor. Gracias. Otra información vital o fundamental que se tiene que proporcionar a los usuarios del servicio educativo es el referente a el monto y la fecha de pago de la cuota de matrícula. Entonces, es vital, es importante, es trascendente en esta relación que existe entre las instituciones educativas privadas y los usuarios del servicio educativo, esta relación de índole educativa, que se informe a los usuarios del servicio educativo respecto del monto y la fecha de pago de la cuota de matrícula. Entonces, esta información tiene que ser proporcionada, repetimos, 30 días antes de que se inicie el proceso de matrícula. Entonces, debemos de recordar que se debe de proporcionar esta información respecto del monto y la fecha de pago de la cuota de la matrícula, y que se debe también tener en cuenta de que el importe de la cuota de matrícula no puede exceder el importe de una pensión. Entonces esto es importante que lo tomemos en consideración, ¿no? Es decir, que una matrícula, una cuota de matrícula, por mandato expreso del numeral 14.1 de la Ley de los Centros Educativos Privados, no puede exceder o ser mayor al importe de una pensión mensual, ¿ya? Entonces debemos tener en consideración ello cuando se informe sobre el monto y fecha de pago de la cuota de matrícula, y también si es que se realizará acciones de supervisión a una institución educativa privada a efectos de verificar que no se cobre por el concepto de matrícula un monto superior a una pensión mensual. ¿Ya? Luego llegamos al literal C del numeral 14.1 de la ley, en el cual se obliga a las instituciones educativas privadas a que informe previamente en relación al monto y fecha del pago de las pensiones. Entonces, es fundamental de que los padres de familia, los usuarios del servicio educativo, cuenten con esta información fundamental o trascendente, como es, pues, cuándo debe de pagar las pensiones mensuales y a cuánto va a ascender el monto, ¿ya? Entonces debemos tener en consideración que la institución educativa privada debe de informar a los usuarios del servicio educativo sobre los posibles aumentos, y que el cobro es por cada mes de estudios respecto del año lectivo o periodo promocional. Entonces, si la institución educativa privada considerara de que el siguiente año escolar va a haber un posible aumento, ello debe ser informado previamente a los usuarios del servicio educativo.
esta información, ¿cuándo se tiene que realizar? 30 días antes de que se inicie el proceso de matrícula. Luego, la pensión de enseñanza es la contraprestación económica o retribución económica a favor de la institución educativa privada que se efectúa mensualmente por los servicios educativos prestados, de acuerdo a los términos acordados entre la institución educativa privada y el usuario del servicio educativo al momento de realizar el proceso de matrícula. Siguiente, por favor. Entonces, como se ha podido advertir, en este numeral 14.1 de la Ley de los Centros Educativos Privados se exige que se brinde información a los usuarios del servicio educativo respecto de cuestiones esenciales que todo padre de familia o todo usuario del servicio educativo debe de conocer, debe de saber. Entonces, en ese sentido, es importante también tener en cuenta de que las instituciones educativas privadas deben de informar respecto del monto y la fecha de pago de la cuota de ingreso y su proceso de devolución. Naturalmente, habrán instituciones educativas privadas que no cobren cuota de ingreso. Entonces, en esos supuestos, en esos casos en los cuales las instituciones educativas privadas no cobren cuota de ingreso, naturalmente, en este caso no se va a informar en relación a ello, ¿no? En la medida de que no se cobra por este concepto de cuota de ingreso. Pero si la institución educativa privada cobrara la cuota de ingreso, entonces sí se encuentra en la obligación de informar respecto del monto y la fecha de pago de dicha cuota de ingreso y el proceso de devolución en caso corresponda, ¿no? Por eso es que debemos tener en cuenta de que la cuota de ingreso se cobra por única vez al ingreso del estudiante a la institución educativa privada, pudiendo ser pagada en una cuota o en cuotas parciales, de acuerdo a lo que convengan, por un lado la institución educativa privada y por el otro lado los usuarios del servicio educativo. Y en cuanto al proceso de devolución de la cuota de ingreso, cabe destacar de que se encuentra establecido la fórmula de la devolución de la cuota de ingreso en el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica, que como lo comentara Marilyn Paxi, se encuentra aprobado por el Decreto Supremo número 005-2021-INEDO, ¿no? Exactamente en el anexo número 3. Entonces, esta es la información importante que se tiene que proporcionar respecto de la cuota de ingreso y su proceso de devolución. Siguiente, por favor. Otra información que se tiene que proporcionar es respecto de el histórico de pensiones, de cuota de matrículas y de las cuotas de ingreso, ¿ya? Entonces, debemos recordar de que las instituciones educativas privadas tienen que proporcionar a los padres de familia todo el histórico de las pensiones, de las cuotas de matrículas, el histórico también de las mismas pensiones y de las cuotas de ingreso. Entonces, esta información tiene que ser proporcionada, este histórico que se tiene que proporcionar a los padres de familia, implica o abarca un periodo de los últimos 5 años. Entonces, en estos últimos 5 años, lo que debe de hacer la institución educativa privada es proporcionar esta información, este histórico del cobro o del monto de los últimos 5 años de la cuota de pensión, la cuota de matrícula y de la cuota de ingreso. Entonces, en un cuadro o de manera sencilla, se tiene que proporcionar a los padres de familia a cuánto ha ascendido el cobro de las pensiones, de las cuotas de matrículas y de las cuotas de ingresos en los últimos 5 años, para que tome en consideración dicho padre de familia. Entonces debemos tener en cuenta de que si la institución educativa privada contara con menos de 5 años de funcionamiento, la información histórica que brinde la institución educativa privada va a corresponder a todos los años que tenga desde que obtuvo la autorización para prestar los servicios. Y es natural, ¿no? Porque hay instituciones educativas que, en efecto, tienen más de 5 años de antigüedad y van a poder proporcionar el histórico de las pensiones, de las cuotas de matrícula y de las cuotas de ingreso de los últimos 5 años.
pero aquellas instituciones educativas que cuenten con menos de 5 años, lo que deben de hacer para cumplir con este literal E es que se proporcione, sí, en efecto, la información histórica de las pensiones, de las cuotas de matrícula y de las cuotas de ingresos, pero de los años desde que obtuvo la autorización para prestar el servicio educativo, dado que por contar con menos de 5 años no va a poder proporcionar la información histórica de los últimos 5 años. Entonces ahí sería que se proporcione la información histórica desde que obtuvo la autorización para prestar el servicio educativo. Siguiente, por favor. Muy bien. En el literal F del numeral 14.1 atañe a la retención de certificados de estudios por falta de pago de pensiones. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque la institución educativa privada, si es que efectuara la retención de los certificados de estudios por falta de pago de pensiones, para que se encuentre habilitado para realizar ello, tiene que necesariamente o obligatoriamente, por mandato expreso del numeral 14.1 de la ley de los centros educativos privados, debe de informar, brindar la información o hacer de conocimiento de los padres de familia de que ejercerá la retención de certificados de estudios por falta de pago de pensiones. Entonces, es necesario que la institución educativa privada comunique en el plazo y en la forma establecida en el numeral 14.1 de la ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados, respecto de este literal E, ¿no? De la retención, respecto de la retención de certificados de estudios por la falta de pago de pensiones. Entonces, en este caso, las instituciones educativas privadas, en un plazo de 30 días antes del proceso de matrícula, de forma veraz, de forma apropiada y por escrito, tiene que, de ser el caso, y si es que efectuara la retención de certificados de estudios por falta de pagos, debe de poner en conocimiento en dicho plazo respecto de ello, ¿no? Respecto de la retención de certificados de estudios por falta de pago de pensiones. Por ello es que debemos de recordar que la institución educativa privada únicamente puede retener los certificados de estudios de los grados de estudios no pagados, siempre que hubiera informado de ello a los usuarios del servicio educativo 30 días antes del procedimiento de matrícula. Entonces, en este plazo, debe de informar las instituciones educativas privadas a los usuarios del servicio educativo respecto de que ejercerá la retención de certificados de estudios por la falta de pago de pensiones. ¿Ya? De acuerdo al literal G del numeral 14.1 de la ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados, como les he indicado, las instituciones educativas privadas, los colegios privados, deben de informar, comunicar respecto de los requisitos, plazos, procedimiento de ingreso y el número de vacantes. Entonces, esta es otra información sustancial que la institución educativa privada debe de brindar a los usuarios del servicio educativo que están relacionados en relación al procedimiento de ingreso, ¿no? A sus plazos y sus requisitos, y también al número de vacantes, para que el padre lo tome en consideración para el siguiente año escolar, ¿no? Para que matricule a su hijo, o de repente matricule incluso a otro hijo que tenga, ¿no? Y que también desee que su segundo hijo tal vez también sea matriculado en dicha institución educativa privada. En este punto debemos tener en cuenta de que por mandato de la Ley General de la Persona con Discapacidad y también por la resolución ministerial número 447-2020-MINEDU, ¿no? Que es la normativa que regula en relación al procedimiento de matrícula, la institución educativa privada debe de reservar vacantes para estudiantes con necesidades educativas especiales. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, a continuación voy a dar el pase a la especialista pedagógica
Marisela Fiestas. Adelante, por favor, Marisela. Un momentito, estimado Marco, muchas gracias. Marisela, por favor, unos minutitos para poder recordar a todos los participantes que debemos sí o sí registrar la asistencia. En este momento nos encontramos conectados más de 200 participantes y solamente han registrado 100 de ellos. Entonces, les rogamos, por favor, para nosotros es muy importante que esta asistencia se encuentre registrada. De igual manera, cuando se les brinde el enlace para la encuesta de satisfacción, por favor, también tenemos que llenar esa encuesta de satisfacción en cuanto a la cantidad de participantes que han asistido, ¿ya? Y de igual manera se les va a poder facilitar el material que se está compartiendo. Por favor, necesitamos que registren la asistencia. Muchas gracias, Marisela. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bien, continuando con la obligación del traslado de información de las CIE privadas, vamos a continuar con el literal H. Bien, el literal H señala lo siguiente: la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular. Aquí es importante determinar dos cosas. ¿Sí? Con respecto al plan curricular, no es más que un documento en el cual yo traslado la información acerca justamente de la duración, del contenido, metodología y sistema pedagógico que en este caso la IE privada va a brindar. No obstante, es distinto al proyecto curricular institucional. No confundamos, es importante desde la primera línea colocar esta gran diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tratamos de decir cuando señalamos acerca de la duración? Pues yo, IE privada, tengo que brindar a las familias información acerca de la distribución de las horas pedagógicas, semanales, mínimas, por áreas curriculares, por niveles y grados. ¿Ok? Con respecto al contenido, no es más que el plan de estudios, que en este caso la IE privada se ha organizado para el presente año lectivo. Con respecto a la metodología, son los procesos de enseñanza-aprendizaje que toda institución educativa a través de distintas metodologías va a desarrollar durante el año lectivo, en función, en ese sentido, con respecto al enfoque por competencias. Con respecto al sistema pedagógico, se hace mención aquí todos los paradigmas educativos, enfoques, principios y teorías educativas, todas alineadas al enfoque por competencias y asimismo a todas las metodologías que ya en este sentido nuestro Currículo Nacional de Educación Básica nos propone. Entonces, en ese sentido, este plan curricular tiene que brindar a las familias toda esta información que sobre todo es importante que las familias desde ya, desde un principio, estén enteradas acerca de esta propuesta, ¿no? De esta propuesta que es finalmente pedagógica y que toda IE privada hoy por hoy debe de brindar a las familias. Bien, continuando con el siguiente literal, que es el literal I, que señala lo siguiente: sistemas de evaluación y control de asistencia de los estudiantes. Aquí es importante que en los sistemas de evaluación la IE privada pueda brindar información, digamos que verdadera, acerca de cómo evalúan a los estudiantes. Hoy por hoy nosotros estamos tratando de garantizar que todas las instituciones educativas privadas puedan considerar el enfoque de la evaluación formativa que está sustentada en nuestro Currículo Nacional de Educación Básica. Además, debe de brindar información importante de las estrategias o sistemas que estas instituciones educativas pueden utilizar para controlar las asistencias de sus estudiantes. Sabemos que hay instituciones educativas que utilizan plataformas virtuales, como por ejemplo el CIANEC, CIWEC, de distintas maneras, o de repente son estrategias de manera a través de un medio físico, ¿no? Todas son válidas siempre en cuando también esta institución, pues en este traslado de la información pueda brindar a las familias cómo va a ser este sistema de control de asistencia de las y los estudiantes. Bien, continuamos por favor, la siguiente. Bien, otra de la obligación importante en este traslado de la información por parte de las CIE privadas tiene que ver con respecto al literal J.
que tiene que ver con el calendario del año lectivo, periodo promocional y el horario de clases. Es importante que toda familia conozca la distribución del tiempo que se va a dar en esta institución con respecto al año lectivo a través de la distribución del tiempo, en este sentido, a través del número de semanas, horas que van a determinar en este sentido cada una de las áreas que también se va a trabajar con sus hijos y hijas. Bien, otro literal importante también es el literal K, que nos señala que debemos trasladar esta información importante acerca del número máximo de estudiantes por aula. Y el literal L, que tiene que ver con los servicios de apoyo para los estudiantes, de contar con estos, entendiéndose como servicio de apoyo a cualquier servicio que brinde la institución educativa de apoyo al estudiante, no considerado como una condición básica. ¿Cuáles podrían ser estos servicios de apoyo? Bien, los podemos visualizar aquí. Puede ser la orientación vocacional, servicio de intercambio cultural, asesoría académica, o también en algunos casos también es un servicio de apoyo espiritual, ¿sí? Entre otros. Bien. La siguiente, por favor. Bien. Ok. Ok. Listo. Con respecto al numeral M, tenemos la obligación, ¿no? Las instituciones educativas privadas de brindar las resoluciones de autorización del sector que sustentan los servicios educativos que brinda. ¿Qué resoluciones? Pues la autorización de funcionamiento, la ampliación del servicio educativo y el traslado del servicio educativo, entre otros. Otro literal importante también tiene que ver con el literal N, que es la identificación del propietario o promotor y del director o director general de la institución educativa. Todo ello de acuerdo a la ley 29733, la ley de protección de datos personales. Finalmente, el literal O nos señala cualquier otra información relacionada con los servicios educativos. ¿Cuáles pueden ser estos? La información de concursos académicos y o deportivos, información de la organización de los paseos o viajes recreativos, trámites administrativos también, entre otros. Bien. A continuación, les doy el pase con la especialista legal Marily Paxi. Gracias. Ok, vamos a continuar. Seguimos, por favor, con la secuencia en la PPT. Ok, aquí vamos a desarrollar los otros numerales que establece el artículo 14 y que también son muy importantes para que puedan tomar en consideración al momento de realizar sus acciones de supervisión en cumplimiento del marco normativo del artículo 14. ¿Ok? Entonces, en principio, indicar, ¿no? Que sin perjuicio a lo que se señaló anteriormente, ¿no? Respecto a que se tiene que cumplir el traslado de información, ¿no? Que tiene que ser veraz, suficiente, apropiada y por escrito, ¿no? Dentro del plazo no menor de 30 días calendario, antes de iniciarse el proceso de matrícula de cada año lectivo o periodo promocional. En el numeral 14.2 establece que adicionalmente se debe entregar por escrito la información que se refieren a los litorales B y C del precitado numeral y a los cuales corresponde justamente el monto y oportunidad de pago de la cuota de matrícula y respecto a la información del monto, número y oportunidad de pago de las pensiones y si ocurren posibles aumentos. Esto para que el padre de familia tome las previsiones correspondientes el próximo año a considerar si en caso la institución educativa va a realizar algunos aumentos en función a las cuotas, ¿no? O a los montos, ¿no? Que van a incrementarse en el siguiente año. ¿Ok? Entonces, esta información tiene que brindárselo a los padres de familia, como indico, por escrito, como mínimo 30 días antes, ¿no?
30 días antes de finalizar el año lectivo o periodo promocional del curso. Días calendarios, ¿ok? Siempre vamos a contar días calendarios. También entendemos que como la norma es obligatoria para todos, ¿no? Que el incumplimiento de estas normas que justamente corresponden a los literales que ya desarrolló mi compañero, puede ser pasible de una imposición de sanción administrativa. ¿Ok? De acuerdo a lo que establece justamente el reglamento de la ley. ¿Ok? También indicarles que la institución educativa debe permitir el acceso de los padres de familia de obtener copias físicas o digitales de la información de lo especificado en el numeral 14.1. Entonces, ya con el tema de virtualidad, la mayoría de instituciones educativas privadas cuentan con una página web, ¿no? En el cual justamente publican la información. Sin embargo, al no tenerla, deben utilizar otros medios en los cuales tiene que acreditar el cumplimiento de esta obligación. ¿Ok? Y finalmente, tal como establece el numeral 14.5, ¿ok? En el cual establece que el director de la institución educativa privada está obligada a enviar al OGEL la información contenida en el numeral 14.1, que justamente son los literales, ¿no? Que hemos desarrollado de la A a la O, en el plazo de 60 días calendario antes de iniciar el proceso de matrícula de cada año lectivo y periodo promocional. Esto de acuerdo a lo que establece justamente el artículo 44, ¿no? Respecto al plazo de lo señalado en el reglamento de IE privadas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, como les había comentado en un inicio, vamos a compartir los resultados de las acciones de las acciones que hemos ejecutado el año pasado respecto justamente de lo que corresponde al plan de monitoreo 72. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, como ustedes pueden ver en la PPT que se está presentando, van a poder visualizar, ¿no? Que de la ejecución que se ha hecho en el Simón, ¿no? En el cual se trabajó justamente este plan de monitoreo y se realizó a nivel nacional. Las UGELs realizaron justamente el requerimiento de la o sea, con el objeto de que justamente la UGEL requiera a la IE privada la información contenida en el numeral 14.1, en el cual, como ustedes pueden ver en el PAI de la derecha, vemos que han sido 11.999 instituciones educativas que remitieron la información al UGEL respecto al numeral 14.1. O sea que sí hubo ese cumplimiento de la normativa justamente del último numeral eh, que se desarrolló en la lámina precedente correspondiente a estos 60 días que tiene la UGEL, perdón, que tiene la institución educativa para informar al UGEL del cumplimiento del traslado de la información, ¿no? Dentro de de esta ejecución se ha determinado, ¿no? Que, como ustedes saben, contamos con UGEL focalizadas, que han sido 29, las cuales han cumplido con un 94.76%, y las no focalizadas, que corresponden a 149 UGEL, que han cumplido con un 60.35, lo cual en promedio hace que a nivel nacional hayamos abarcado 171 UGELs con un número de 13.695 IE privadas, ¿no? Que es en total correspondiente a estas 171, y las cuales han sido ejecutadas de las 13.000,
11.695, 11.999. Justamente son las que están en azul en el pie de la derecha. Lo cual corresponde en un promedio de estas UGELs focalizadas y no focalizadas en un 87.62. Siguiente, por favor. Ok, entonces, para lo cual nosotros, como coordinación hemos cumplido con remitirles a sus despachos también el oficio múltiple 005-2024, Minedu, en el cual justamente hemos solicitado a sus despachos que remitan la información a las UGELs de sus competencias, en este caso han sido dirigidas a las DRE o GRE, ¿no? Para que ellos puedan notificar, ¿no?, a las instituciones educativas privadas, ya sea con oficio personal o oficio múltiple, ¿no?, el cumplimiento de la entrega de la información que establece el numeral 14, del numeral, no, de los literales 14, de los literales que se desarrollan en función al numeral 14.1. Asimismo, en función a lo que se trabajó el año pasado, este año también vamos a desarrollar un plan de monitoreo, el cual también va a ser ejecutado por las UGELs a nivel nacional. Es por ello que pronto le vamos a estar informando la fecha en la que se va a proceder a la habilitación de este nuevo plan de monitoreo para que ustedes puedan realizar la ejecución correspondiente en atención, ya que entendemos que ustedes ya han procedido a notificar a las instituciones educativas privadas, recordándoles la obligación que justamente estipula la ley. Bueno, antes de pasar a lo que corresponde la dinámica de retroalimentación, recordarles por favor que estamos todavía dependientes del registro de asistencias de los participantes. Así que como le indicó hace un momento Isabel, al momento que ustedes realicen la aplicación de la asistencia y de la encuesta, van a poder obtener la presentación que nosotros estamos haciendo en PPT, así como el oficio 005-2024, que ya hemos notificado a sus despachos, para poder, para que ustedes también lo puedan tomar en consideración al momento de realizar sus acciones de supervisión en función al cumplimiento de la obligación de los literales del 14.1. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a pasar con Isabel, quien les va a detallar lo que corresponde a la dinámica de retroalimentación. Gracias. Muy bien, estimados participantes, yo les voy a pedir que por favor accedan al balotario que se les está considerando en el chat. Ahí hay un enlace que se les está brindando. Por favor, ahí para que puedan ustedes responder las preguntas, ¿ya? Entonces, estamos en el horario de 10:58. Acaban de colocarlo. Cuestionario dice ahí claramente. Son 10:58. Nos vamos a dar hasta las 11:13. 11:13, ¿ya? Para aproximadamente un minuto más, minuto menos, y para poder esperar las respuestas que ustedes puedan consignar. Recalco, la asistencia es importante para nosotros, ¿ya? Entonces, nos damos 15 minutos para responder a ese enlace que acaban de colocar en el chat. A continuación, los especialistas que se encuentran en esta asistencia técnica van a poder darles a ustedes las respuestas a las 10 primeras preguntas que fueron consignadas en el chat de esta asistencia técnica, ¿ya? Y tenemos pues aquí este balotario en el cual los especialistas van a poder responder. Tenemos en primer lugar a nuestro especialista legal, el doctor Marco Brigó. Adelante, estimado Marco. Gracias por el pase,
Isabel. Pues bien, ahora voy a proceder a responder las preguntas que se han formulado. La primera pregunta es de José Sotelo, del UGEL 6 de Lima Metropolitana, y es la siguiente. En cuanto a la actividad de supervisión, el reglamento precisa quiénes son la autoridad instructora y autoridad decisora, pero no indica sobre quién recae la autoridad supervisora. Gracias por la pregunta. Sobre ello debemos de destacar de que el artículo 58 del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica identifica a los sujetos que intervienen en la actividad de supervisión, entre ellos la autoridad supervisora. Entonces, dicho artículo señala que la autoridad supervisora es el titular de la UGEL sobre quien recae la función supervisora de la prestación del servicio educativo. Entonces, el reglamento de privadas sí contempla, sí precisa, sí resalta sobre quién recae la autoridad supervisora. Segunda pregunta, ¿se puede dar a conocer a los padres de familia por medio del WhatsApp? Entiendo que se refiere a la información referente al traslado bueno, de la información relativa al numeral 14.1 de la ley de los centros educativos privados, ¿no? La ley 26549. Pues bien, esta pregunta está formulada por Carmen. La respuesta es la siguiente, que sí se puede proporcionar o dar a conocer la información en relación al numeral 14.1 de la ley a través de estos medios, toda vez de que la información que se brinde puede ser, y se proporciona a los padres de familia, puede ser dado mediante o a través de medios, a través de medios físicos o virtuales, ¿no? Electrónicos también. Entonces, pero se debe de destacar que siempre tiene que obrar una evidencia de la comunicación o información proporcionada al padre de familia. Entonces, sí se puede dar a conocer esta información o trasladar esta información a los padres de familia, pero tiene que obrar una evidencia de ello, ¿no? La siguiente pregunta es de Bernardo Bautista, de la UGEL Melgar en Puno, y es la siguiente. ¿La cuota mensual puede variar, aumentar durante el año escolar? Sobre ello debemos de tener en consideración que por mandato expreso del numeral 14.1 de la ley de los centros educativos privados, si es que hubiera un aumento en el siguiente año escolar, se tiene que informar previamente a los padres de familia. Es decir, por poner un ejemplo, si estamos en el mes de agosto, ¿no? Ya inició el año escolar, no sería válido de que se informe en ese mes de agosto a los padres de familia que se va a aumentar la pensión en los meses de septiembre en adelante, ¿no? Porque tiene que haber, por mandato expreso de la ley de los centros educativos privados, una información previa respecto de los aumentos de las pensiones en el caso de que hubiera, ¿no? Entonces, se tiene que informar, notificar, avisar previamente a los padres de familia en relación al aumento de las pensiones. No se tendría que informar, o no sería válido la información durante el año escolar, ¿no? Como en el ejemplo que he puesto, si es que se le informara al padre de familia en el mes de agosto de que las pensiones van a subir para septiembre en adelante. Ello no es posible. La información siempre tiene que ser proporcionado 30 días calendario antes de que inicie el proceso de matrícula. La siguiente pregunta es la siguiente. No se precisa de quién quién la formuló, pero es la siguiente. La institución educativa privada debe utilizar un medio escrito para comunicar el monto y fecha de pago. Para de acuerdo a la ley 26549, concretamente al numeral 14.1 de la ley, la información tiene que ser proporcionada de manera escrita, ¿no? Claro que su notificación o comunicación a los padres de familia se puede realizar a través de un medio físico o digital, ¿no? Pero siempre tiene que ser proporcionado por escrito, a través de un medio físico, repito, o digital o virtual, en la medida pues de que de forma fehaciente se acredite que los usuarios del servicio educativo han tomado conocimiento de la información que se les haya proporcionado. La siguiente pregunta es de Arnold Nunjar,
de la UGEL Piura, y es la siguiente. ¿Bajo qué supuestos la institución educativa privada puede subir pensiones durante el año escolar? ¿Esta es una prerrogativa a discrecionalidad de la IEP o solo aplica dicho aumento bajo criterios específicos? Ok, en este caso debemos tener en cuenta, como lo comentara anteriormente, de que los posibles aumentos que realice la institución educativa privada tienen que ser proporcionados o tienen que ser comunicados o notificados a los padres de familia 30 días calendario antes de que inicie el proceso de matrícula. Entonces, en ese lapso se tiene que proporcionar dicha información a los padres de familia para que, de considerarlo, matriculen a sus hijos el siguiente año escolar. Y si no les convendría, bueno, trasladen a sus hijos en otra institución educativa privada. Por eso es fundamental que se proporcione esta información. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Es de Vicente Rojas Álvarez. ¿Se puede considerar información suficiente, veraz, la publicación que realizan las instituciones educativas en sus páginas web institucionales? ¿O se requiere necesariamente el traslado directo y por escrito de las informaciones a los usuarios? Ya, en este caso debemos tener en cuenta que lo sustancial es que el padre, o sea, tenga una evidencia de que el padre de familia haya tomado conocimiento de dicha información, ¿ya? Entonces, la institución educativa privada en ese sentido tiene la obligación de que se cerciore o garantice de que toda esta información sea trasladada o proporcionada a los padres de familia. Es decir, tiene que haber pruebas fehacientes, pruebas contundentes de que dicha información ha sido proporcionada a los usuarios del servicio educativo, ¿ya? La siguiente pregunta es de José Cabellos Hernández. En el caso de la retención de certificados de estudios por falta de pago de pensiones, comenta que ha recibido quejas de algunos colegios privados, que ya no tendría razón de informar por motivo que aparece en el sistema de GIE sin necesidad de otorgarles por la IE donde se traslada. No comprendo muy bien la pregunta, pero entiendo que se refiere pues a lo relativo a la retención de certificados de estudios por falta de pago de pensiones. Y bueno, ahí cabe señalar de que existe una obligación de las instituciones educativas privadas de que si va a proceder a la retención de los certificados de estudios por la falta de pago de pensiones o por el adeudo de las pensiones, ello lo realice en tanto y en cuanto haya informado previamente a los usuarios del servicio educativo respecto de dicha retención en el plazo de 30 días calendario antes de que se inicie el proceso de matrícula. ¿Ya? Entonces cabe señalar eso. A ver. Hay otra pregunta que es relacionada a la siguiente. ¿Los certificados de estudio son de acceso público? ¿Se puede retener certificados? Sí, en efecto, sí se puede retener certificados de estudios en la medida de que previamente se le haya comunicado a los usuarios del servicio educativo 30 días antes de iniciar el proceso de matrícula, en relación pues a que se procederá a la retención de los certificados de estudio en la medida de que los padres de familia tengan adeudos en cuanto a las pensiones mensuales. Entonces sí es posible retener los certificados siguiendo lo establecido por el numeral 14.1 de la ley. ¿Ah? Y bueno, en cuanto a la accesibilidad de los certificados de estudio, debemos tener en cuenta quién emite los certificados de estudios en instituciones educativas privadas son los directores. Son ellos los que emiten este certificado. Sin perjuicio de que también existe la CLA, ¿no? Que sí es de acceso público. Muy bien. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Es de María Teresa, de la UGEL Piura. Buenos días. En cuanto a la reserva de 2 vacantes por aula para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿la institución educativa privada puede disponer de estas 2 vacantes si luego de transcurrido el plazo para la matrícula no se presentara ningún estudiante con necesidades educativas especiales? Gracias por la pregunta y la respuesta es la siguiente. En efecto, por
mandato expreso de la resolución ministerial número 447-2020-MINEDO, que es la normativa que regula el proceso de matrícula, debe haber una reserva de las vacantes en relación a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? De una reserva de 2 vacantes por cada aula en la cual se presta el servicio educativo, ¿no? Esto es para EBR y EVA, ¿no? Entonces, existe esa obligación de reserva de como mínimo de 2 vacantes por cada aula que se tenga, ¿ya? En atención a ello, sí, como comenta María Teresa, ya culminó el procedimiento de matrícula ordinaria y no se hubiera cubierto estas 2 vacantes por estudiantes con necesidades educativas especiales, y repito, bajo la premisa que indica María Teresa en su consulta, ya se ha culminado el proceso de matrícula ordinario. Entonces, habiendo estas 2 vacantes disponibles, sí se podrían matricular a estudiantes que no tengan necesidades educativas especiales. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Es de Arnold Nunhart, nuevamente en este caso de la UGEL Piura, y es la siguiente. La reserva de vacantes para niños con necesidades educativas especiales deben reservarse para todo el año lectivo. En caso estas vacantes no se cubran al momento del proceso de matrícula, ¿pueden disponer para otros estudiantes sin necesidades educativas especiales? Sí, esta norma que regula el proceso de matrícula o la matrícula establece pues esta reserva de vacantes que se debe realizar en cuanto al proceso de matrícula ordinario, ¿no? La cual se realiza hasta antes del inicio de las clases. Entonces, si pasado este periodo hubieran 2 vacantes o más vacantes por aula, hubiera más de 2 vacantes incluso en la institución educativa privada, la institución educativa privada podría disponer de dichas 2 vacantes para que estudiantes que no tengan necesidades educativas especiales puedan ser matriculados. Vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver otra pregunta. Es de Germán. ¿En qué casos las instituciones educativas privadas tienen que devolver la cuota de ingreso? La ley de los centros educativos privados y también el reglamento de instituciones educativas privadas contemplan 2 supuestos, ¿no? En caso de retiro voluntario del estudiante y también en el caso de traslado de matrícula, ¿no? Si se producen estos 2 supuestos, la institución educativa privada estaría obligada a proceder con la devolución de la cuota de ingreso. Magali ha consultado lo mismo que Germán, y es cuando se realiza la devolución de la cuota de ingreso, ¿no? Y repito, es en caso de traslado de matrícula y en caso de retiro voluntario del estudiante. Vamos a ver si hay más preguntas. A ver, ¿qué acciones se pueden adoptar? Es de Gabriela Matos. Del OGEL 4, ¿qué acciones se pueden adoptar en caso de que una institución educativa privada de manera recurrente traslade a los estudiantes sin autorización de los padres y se niegue a rechazar o liberar el traslado mientras el padre de familia no cancele la deuda? Al margen del inicio de un PAS, el mismo que no soluciona de manera inmediata y la situación de escolaridad del alumno. Ya, a ver, no comprendo muy bien la pregunta, pero entiendo que se trata de casos en los cuales de forma injustificada, ¿no? No se procede a realizar con el traslado de los estudiantes a otra institución educativa privada, ¿no? Entonces, en estos casos debemos tener en cuenta, como se precisa en la pregunta incluso, que se podría iniciar pues, un procedimiento administrativo sancionador. Pero claro, a veces el procedimiento administrativo no brinda una solución inmediata, como también se precisa en la pregunta. Entonces, en estos casos debemos tener en cuenta que la autoridad supervisora puede aplicar medidas correctivas
precisamente conducentes a restablecer la legalidad, ¿no? Entonces, en este caso, si hablamos de un supuesto en el cual la institución educativa privada impide el traslado educativo o el traslado de la matrícula del estudiante, entonces la autoridad supervisora puede imponer o aplicar una medida correctiva precisamente conducente a que se evite este impedimento en el traslado de la matrícula. A ver, otra pregunta, vamos a ver. Es de la UGEL 6, de José Sotelo, de Lima Metropolitana, y es en cuanto a la actividad de supervisión, el reglamento precisa quiénes son la autoridad instructora y decisora, pero no indica quién ejerce la autoridad supervisora. Y justamente es una pregunta parecida a una ya que ya ha sido respondida, y ahí cabe reiterar de que el artículo 58 del reglamento de privadas precisa que la autoridad supervisora es el titular de la UGEL, sobre quien recae la función supervisora de la prestación del servicio educativo. Entonces, el reglamento de privadas sí contempla o prescribe quién debe de ejercer o quién ejerce funciones como autoridad supervisora. Muy bien, a ver, vamos a ver si hay más preguntas. La pregunta es de AGI, no se precisa de qué UGEL o de ODRE o GRE, y es la siguiente. ¿Es obligatorio que la IE haga el cobro por traslado de matrícula? A ver, el reglamento de privadas y también la ley de los centros educativos privados regula lo concerniente a los cobros directos y a los cobros indirectos, ¿no? Uno de los cobros directos son pues los cobros que formula o que realiza la institución educativa privada por la cuota de ingreso, la cuota de matrícula y las pensiones mensuales. Entonces, estos son los cobros directos. Los cobros indirectos son aquellos, como su propio nombre los precisa, aquellos cobros que realiza la institución educativa privada relacionados al servicio educativo y que no sean considerados como cobros directos. En ese sentido, debemos tener en consideración de que no existe una obligación de que la institución educativa privada haga el cobro por el traslado de la matrícula. No existe, no está catalogado como un cobro directo, ¿ya? Entonces, no tendría por qué realizar ello. Es más, debemos tener en consideración de que para el traslado de matrícula las gestiones fundamentalmente se realizan con la institución educativa privada que vaya a prestar en adelante el servicio educativo, ¿no? Entonces, esta institución educativa privada a quien se vaya a prestar en la actualidad el servicio educativo, sí podría realizar un cobro por el concepto precisamente de matrícula, ¿no? No por el concepto de traslado de matrícula, sino por el concepto de matrícula en sí. Luego, a ver, vamos a ver si hay otras preguntas. A ver, un momento, por favor. Ya, a ver. En este caso, a ver, vamos a ver si hay otras preguntas más. ¿Qué pasa si la institución educativa privada no brinda información o brinda la información de manera incompleta en este primer tramo? Esta pregunta es de Jenny Casanca Robles, ¿ya? En relación a ello, debemos tener en cuenta, pues, de que por mandato expreso de la ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados, concretamente de su numeral 14.1, existe la obligación, como lo hemos precisado anteriormente, de que la institución educativa proporcione toda la pluralidad de información que se establece en dicho numeral 14.1. Entonces, la institución educativa privada tiene la obligación de proporcionar todo este conglomerado de información a los usuarios del servicio educativo. Y si no lo proporcionara o lo proporcionara de manera incompleta o defectuosa, entonces en ese caso la institución educativa privada no estaría cumpliendo con el mandato expreso del numeral 14.1 e incluso podría estar cometiendo una infracción administrativa que es pasible de sanción administrativa. Pues bien, ya para culminar, debemos tener en cuenta lo que precisa la resolución ministerial número 447-2020-MINEDU en cuanto a las prioridades en el proceso de matrícula, ¿no?
y este numeral 5.6 de esta resolución ministerial que cito precisa de que en caso que una institución educativa o un programa reciba una mayor cantidad de solicitudes de matrícula de las que puede atender con las vacantes que tiene, debe de aplicar determinados criterios de prioridad en orden de prelación, ¿no? En primer lugar, si el estudiante tiene necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad leve o moderada, toda institución educativa de educación básica regular y de educación básica alternativa tiene o debe de reservar como mínimo 2 vacantes por cada aula que tenga para estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad leve o moderada. Otro criterio de prioridad en el proceso de matrícula es si el estudiante tiene un hermano que ha estudiado el año escolar previo en la institución educativa en la que el estudiante solicita la matrícula. Claro que también existen otros criterios de prioridad que tienen que estar establecidos en el reglamento interno, los cuales no deben de contradecir los criterios señalados anteriormente relacionados a los estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad leve y moderada y el relacionado a estudiantes que tengan un hermano que previamente hayan estudiado en la institución educativa privada. Y estos criterios jamás deben de ser discriminatorios. Muy bien, ya habiendo respondido a las preguntas que han formulado, voy a dar pase a la especialista pedagógica Isabel Suyo a efectos de que responda a las preguntas que se han formulado en su temática. Adelante, Isabel. Gracias, Marco. Muy bien, tengo a mi cargo 3 preguntas. Una de ellas que la ha formulado Vicente Rojas Álvarez nos pregunta, ¿las instituciones educativas privadas hasta la fecha continúan desarrollando el currículo por contenidos, dejando de lado el enfoque por competencias establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica? ¿Qué acciones está tomando el Minedu para regular este hecho? Como bien han escuchado ustedes a la especialista pedagógica Marisela Fiestas, ¿no? Ahí al exponer estas obligaciones legales, el literal H nos habla acerca y nos establece, sobre todo como obligación que tiene que comunicar la institución privada a sus usuarios, padres de familia, la duración, contenido y metodología del plan curricular. Esta denominación del plan curricular se refiere justamente al plan de estudios. Este plan de estudios debe estar alineado al currículo nacional. Y como ustedes conocen, en el currículo nacional se describe en el capítulo 5 del currículo nacional que este plan de estudios debe estar elaborado por competencias. Y si revisamos un poco más, ¿no? Inclusive, este plan de estudios tiene un número de horas específicas en cada nivel, ¿no? Para cada área curricular. Entonces, la institución educativa privada, lo primero que tiene que hacer es alinearse al enfoque por competencias. Y los contenidos son una de las componentes de las competencias. No se puede desarrollar una competencia si no hay contenidos. Sin embargo, debe estar establecido este plan curricular como obligación legal por competencias, por áreas, ¿no? Y lógicamente, como bien usted aquí, estimado Vicente, pregunta qué acciones está tomando el Minedu, como usted bien sabe, es la coordinación de instituciones privadas, de articulación con instituciones privadas, ha establecido estas obligaciones legales, motivo de la asistencia técnica del día de hoy. Por lo tanto, estaría incumpliendo si es que no estuviera este plan curricular alineado al currículo nacional. Tenemos una segunda pregunta a cargo de, o formulada por Jenny Casanca Robles. Nos dice, la institución educativa privada en el plan curricular puede colocar asignaturas de la siguiente manera, ¿no? Asignatura Historia del Perú en el proceso americano y mundial, competencia a desarrollarse, construir interpretaciones históricas, asignatura Geografía, competencia a desarrollarse, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, Economía, competencia a desarrollarse, gestiona responsablemente los recursos económicos y así de manera sucesiva. Tiene mucha relación esta pregunta con la anterior, ¿no?
Como sabemos, el currículo nacional establece áreas y competencias, no menciona asignaturas. Es una denominación que ya arrastramos desde los años 70, 80, desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Nosotros tenemos que tener claridad en que el currículo nacional establece áreas y competencias. Ahora, los contenidos que puedan desarrollarse dentro de estas competencias, en primer lugar, deben estar alineados a lo que el currículo nacional establece en los programas curriculares, ¿no? Que existe uno para cada nivel. El término, entonces, por lo tanto, no es asignatura, el término es área y competencia. Luego, por último, tenemos una tercera pregunta a cargo formulada por Jali Malki, AGP de la UGEL AMBO en Huánuco. Dice, buen día, ¿no? ¿Qué hacer cuando las instituciones educativas particulares llevan cursos centrados en contenidos como geometría, trigonometría, lenguajes? Muchos de ellos, al abordarse, están fuera del enfoque curricular vigente. Bueno, aquí también muy relacionada esta pregunta con las anteriores, recalco que el enfoque es por competencias, recalco también que una competencia se desarrolla por contenidos. Sin embargo, estos contenidos deben estar alineados a las competencias, las cuales están descritas a través de los estándares de aprendizaje que llevan al estudiante al perfil de egreso. Estos estándares de aprendizaje que están en el currículo nacional, que están en cada programa curricular de cada nivel, también define qué contenidos, qué campos temáticos se van a desarrollar. Entonces, lo que tendría que hacerse en la supervisión es revisarse, pues, que estén alineados de esta manera, ¿no? Todo esto está establecido, vuelvo a recalcar, en los programas curriculares y en los estándares de aprendizaje. Muy bien, esas serían mis tres preguntas. No sé, a continuación creo que ya Marco ha respondido las anteriores, entonces creo que nos tocaría definitivamente un poquito compartir, creo, Marilyn, los resultados del cuestionario. ¿Es así, estimada Marilyn? ¿Sí? ¿Tú los vas a compartir? Sí, a ver, estimados Muy participantes, bien. en principio agradecerles su participación en el cuestionario. Gratamente estamos visualizando que en la mayoría, más del 80%, ha respondido correctamente. A ver si me permiten, por favor, un momentito para poder hacer la publicación. O en todo caso, Diego, ¿podrías apoyarme en realizar la publicación de los resultados del balotario? Ok. ¿Podrías ampliarlo un poco más para que se pueda visualizar, por favor? Ok. Entonces, como ustedes pueden visualizar, sí, ahí se ve mucho mejor. Empezamos desde el primero. Ustedes ahí pueden ver que es un 98% que ha contestado correctamente. Seguimos con el segundo, que ha sido un 88,5, que ha contestado correctamente, que el OGEL justamente es el responsable o competente para hacer la supervisión en IE privadas. Continuamos en la tercera correspondiente, así es que la IE privada puede negarse un 94%, que son 172 han correspondido correctamente, justamente porque es falso, no se puede negar. Seguimos con la 4, y en el cual dice cuál es el instrumento de gestión. Justamente el 90,2, que corresponde a 165, han respondido correctamente respecto al reglamento interno. Y finalmente eh, la última consulta respecto a la supervisión, perdón, así es que es pasible la imposición de sanciones por parte, eh, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 14,1, respondieron correctamente 97,3, corresponden a 178. Entonces, en ese sentido, agradecemos la atención que han tenido con la información que nosotros hemos brindado el día de hoy
para ustedes. Esperamos que las respuestas, perdón, que las consultas que ustedes hayan realizado en el chat hayan sido respondidas y les pedimos por favor que puedan ustedes también realizar estas entes replicadores de la información que nosotros hemos brindado, no solamente como parte del sector educación, sino también como padres de familia, ¿no? Porque es importante también que nosotros como padres de familia conozcamos cuáles son las obligaciones de las instituciones educativas privadas para con nuestros hijos y con los niños que pertenecen a las UGELs de nuestra jurisdicción, ¿ok? Entonces, así también recordarles que el día 23, repetirles, el día 23 de enero, que es el próximo martes, estamos realizando otra asistencia técnica que también va a ser dirigida a nivel nacional, en el cual vamos a desarrollar el tema de informalidad en el servicio educativo, mm, ¿ok? Correspondiente a instituciones educativas, perdón, establecimientos que prestan servicios educativos, ¿no? En este caso son estas instituciones educativas que no presentan justamente las autorizaciones que corresponde y que señala la ley y la norma. ¿Ok? Entonces, invitarlos, nuevamente indicarles que se les va a brindar el, se les va a brindar la PPT en función a la atención a la encuesta que está anexada en el chat. Ustedes terminan de aplicar la encuesta, inmediatamente les va a arrojar la PPT que hemos desarrollado ahora, conjuntamente con el oficio en el cual nosotros oportunamente hemos remitido como ministerio en recordarles a las instituciones educativas el envío de la información del traslado del cumplimiento del 14.1. ¿Ok? Entonces, aplican la encuesta de satisfacción e inmediatamente les arroja la PPT. ¿Ok? Bien, Marilyn. Ok. Yo creo que muy bien, a ver si nuestros compañeros de DIFOCA nos apoyan con la foto final de la asistencia técnica. Qué bueno podernos ver los rostros, podemos compartir. Por favor, enciendan sus cámaras. Recalco, el día 23 a las 10 de la mañana tenemos otra asistencia técnica también sumamente importante, de gran utilidad, sobre informalidad. El día 23 a las 10 de la mañana. No lo olviden, se les estará pasando también por oficio, por correo y por WhatsApp para poder asegurar. Por favor, traten de confirmar y de asistir. No lo olviden. Muy bien, muchas gracias. Siempre agradeciendo también al equipo de DIFOCA que nos apoya en estas asistencias técnicas articuladas. Paquita Carranza y Diego Mau. Les agradecemos también a todos su presencia. Nuevamente les reitero, ¿no? Y les animo a partir de nuestra coordinadora de articulación con instituciones privadas, la doctora Fiorella Martos, que ha estado pendiente también de esta asistencia técnica, así como todo el equipo de especialistas legales también que han estado a cargo, ¿no? La doctora Mónica Chonate, la doctora Merlin Ortiz, y bueno, todos aquellos especialistas que hemos estado pues con ustedes el día de hoy. Los esperamos el día 23. Muchas gracias por su participación y estamos pues en comunicación. Buenas tardes con todos. Gracias. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.